Saludos, bendiciones, somos Projecting Studio Music, un proyecto de Dios y para Dios. Hoy quiero hablarles de un tema que le he puesto como título: ¿sabías que hay vides falsas? Cuando me refiero a vides falsas, son plantas de uva falsas. Según estudios e investigaciones, en el mundo entero hay aproximadamente unas 10,000 variaciones de uvas de las que comemos usted y yo. Pero también hay vides falsas, como esta que le estoy presentando aquí, que produce frutos muy parecidos a las uvas, pero que son frutos falsos. Y posiblemente, si alguien no conoce una vid, fácilmente sea engañado por esta planta. Es por eso que Jesús usa el ejemplo de que Él es la vid verdadera. En Juan 15:10 dice la escritura: yo soy la vid verdadera, porque Él obviamente sabía que habían vides falsas. Él es el creador. Sin embargo, lo que continúa diciendo en este versículo es todavía más peligroso, porque dice: mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. O sea, lo quitará. Y todo aquel que sí lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ese texto nos debe dejar ahí un pensamiento en donde nosotros debemos confrontarnos a nosotros mismos. Pero continuando con lo de la vid falsa, cuando Jesús dice: yo soy la vid verdadera, es porque Él está dando a entender que en el mundo hay muchas vides falsas, muchas creencias erróneas, muchas creencias falsas, muchas religiones falsas, muchas doctrinas falsas. O sea, que tienen muchos argumentos que son creíbles a larga distancia, pero que de repente usted empieza a acercarse y a descubrir esa doctrina y a investigarla y a saber cómo es que funciona, y usted se da cuenta que bíblicamente están separadas, aunque lejanamente se parecen a la Biblia, se parecen al mensaje de Jesucristo. Y usted termina dándose cuenta que son una imitación de una vid. Usted termina dándose cuenta que son una religión falsa. Usted termina dándose cuenta que es una iglesia basada en creencias antibíblicas. ¿Por qué? Porque no cumplen los parámetros que están establecidos ahí en la Biblia. De hecho, porque no utilizan la Biblia como el centro en su doctrina, en su creencia. Algunas quizás usan la Biblia, pero de repente tienen un libro mayor que la Biblia. O sea, tienen la Biblia a este nivel y tienen otro libro que es el mayor que la Biblia. Entonces, algunas doctrinas dicen creer en Jesús, pero a la hora de la llegada usted investiga y se da cuenta que no es Jesús el centro en esa doctrina, sino que son otras personas, otras situaciones, otras cosas. Entonces, este tipo de situaciones nos obliga a nosotros, a usted y a mí, si usted realmente quiere conocer la verdad que Jesús dijo, nos obliga a que debemos leer la Biblia. Si de verdad queremos saber cuál es la verdad de la que Jesús habló, usted tiene que leer la Biblia. Es la única forma. Tiene que leerla para que se dé cuenta cuál es esa verdad. Porque esa verdad de la que Jesús habló es la única que puede quitar las vendas que impiden que uno pueda ver más allá o entender algunas cosas. Pero ¿cómo identificamos eso? ¿Cómo identificamos una vid falsa? ¿Cómo identificamos cuál es esa vid falsa o cuáles son esas vides falsas? La única forma de que usted y yo podamos identificar las vides falsas es conociendo la vid verdadera. Porque, por ejemplo, en la vida real, si uno no conoce una vid verdadera, ¿cómo va a saber cuál es la falsa? No hay forma. ¿Por qué? Porque el problema está en que si no conoces una vid verdadera, o si no conocemos una vid verdadera, aunque sea en foto, porque hoy día hay muchos medios para usted conocer cosas, así como cuando no conoce un país y usted ve un video de ese país. Cuando usted no conoce algo, hoy día hay muchos medios para conocer las cosas, para conocer el mundo, aunque no podamos estar en ciertos lugares. Pero hay muchos medios para conocer y darse cuenta. ¿A quién tienes que conocer? ¿A Jesús? Si Jesús dijo: yo soy la vid verdadera, ¿a quién tienes que conocer? Tienes que conocer es a Jesús. Si conoces a Jesús, fácilmente entonces vas a aprender a distinguir cuál vid es falsa y cuál vid es verdadera. O cuál es la vid verdadera y cuáles son todas las falsas. Tienes que familiarizarte con la vid verdadera para poder conocerla. Tienes que familiarizarte con Jesús para poder conocerlo. Tienes que familiarizarte con su palabra para poder conocerla también. De hecho, la palabra es Jesús. Jesús dijo en Juan que Él era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. O sea, que Él existía, que Él es la palabra, que todo lo que fue hecho por Él, por su palabra. Y sin Él nada de lo que fue hecho ha sido hecho. O sea, ya Jesús existía. Es por eso que Él dice: yo soy la palabra. Entonces, una vez que conoces la vid verdadera,
te va a ser fácil identificar las vides falsas. En el contexto espiritual, Jesús es la vid verdadera. Y las vides falsas son creencias, religiones, doctrinas que son antibíblicas, que no tienen una base, que son falsas, que dicen seguir a Dios, pero es mentira. ¿Por qué? Porque los orígenes de la mayoría de ese tipo de creencias, de esas vides falsas, han sido producidos por ciertos engaños que el diablo utilizó a ciertos líderes para generar controversia, para generar confusión, para crear engaño en el mundo. Y esa confusión hizo que mucha gente creyera en ciertas cosas que no están en la Biblia o que están mal interpretadas o mal dirigidas. Y entonces todo ese tipo de movimiento generó un descontrol que hoy día está repartido en miles de religiones y creencias. Utilizó ciertos movimientos para engañar a las personas y engañar inclusive a los mismos líderes de esos movimientos. De hecho, algunas vidas falsas dicen seguir a Jesús. Por un lado alaban a Jesús, pero por otro lado alaban otras cosas. Por un lado le dan pleitesía a Jesús, le dan adoración a Jesús, pero por otro lado le dan adoración a otras cosas e inclusive esas cosas o personas las ponen más altas que Jesús. Le dan adoración a Jesús, pero le dan adoración a otras divinidades o tienen a otras personas o objetos como divinidades y esas divinidades las ponen igual que Jesús o más arriba de Jesús. Pero como hay vendas espirituales en las personas no pueden identificar eso. Suplantan a Jesús con vírgenes, con imágenes, con santos, con objetos, con animales, con insectos, con otras personas, con mujeres, con ciertos simbolismos, con la naturaleza, con un montón con una lista grande de cosas y personas que podríamos decir, enumerar, que le quitan el lugar a Jesucristo, corrompiendo así la verdadera adoración que según la Biblia se le debe dar solamente a Jesucristo, porque el Padre así lo quiso. Como por ejemplo Timoteo, que habla de que Jesucristo es el único mediador entre el Padre y los hombres. El único mediador es Jesucristo, hombre. Es un texto bíblico clave para mucha enseñanza. Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es el único mediador? Jesucristo es lo que dice la Biblia. Es el único mediador. O sea, ¿qué quiere decir eso? Por ejemplo, que si usted le va a orar a Dios, si usted le va a pedir algo a Dios, usted no puede pedirle a Dios en el nombre de fulano o mengano. Usted no puede pedirle a Dios en el nombre de otra persona o cosa que no sea Jesucristo, porque su oración, según la Biblia, no va a ser escuchada. Su oración va a ser abominable para Dios porque usted está robándole el lugar que solo Jesús merece. Su oración va a ser abominable porque usted está suplantando el Hijo de Dios, al que Dios dejó como único mediador. Algunas de estas vidas tratan de disimular el engaño. ¿Por qué? Porque Satanás es el que está detrás de todas las vidas falsas. Porque la Biblia dice que Satanás se viste como ángel de luz, se disfraza como ángel de luz. ¿Qué quiere decir eso? Que él se disfraza de manera que la gente cree que es Dios. Se disfraza a tal punto que parece bíblico, que parece que está bien, que es bueno. Pero que cuando Dios llega y le quita las vendas a usted se da cuenta que no, que era un engaño, que era mentira, que era falso. ¿Por qué? Porque si usted las estudia bíblicamente y lo compara con la historia, lo compara con la Biblia, compara todas esas vidas falsas o creencias falsas, se dará cuenta que son falsas. Se dará cuenta que son falsas porque no van acorde con la Escritura, no van acorde con la Biblia. Entonces, ¿de dónde está viniendo tu alimento? ¿De una vid falsa o de la vid verdadera? Si tú eres creyente, posiblemente tu alimento esté viniendo de una vid verdadera. ¿De dónde está viniendo tu alimento? ¿De la vid verdadera, que es Jesucristo? ¿O de cuál vid está viniendo tu alimento? ¿De cuál personaje? ¿De cuál divinidad? ¿De cuál otro Dios? ¿De cuál santo? Esto quiere decir que toda doctrina, toda creencia donde usted esté asistiendo que no sea Jesús el centro, bíblicamente es vid falsa. Es muy duro lo que estoy diciendo, pero es lo que la Biblia dice. Toda doctrina donde Jesús no es su centro y no se le da el lugar que se le debe dar, o se le suplanta el lugar, o se le quita el lugar, o se le ponen otras divinidades por encima, son vides falsas. Entonces, deberías hacer un alto en tu caminar en la vida, hacer un alto en tu caminar en la fe,
hacer un alto en tu lugar de congregación y revisar tu vid y ver si esa vid donde tú estás alimentándote cumple con los requerimientos bíblicos. Eso te va a llevar tiempo, pero si tú realmente estás interesado en conocer cuál es la vid verdadera o saber si estás en esa vid verdadera, te va a tocar que leer, tienes que leer. Mi mayor consejo es investiga, lee la Biblia, compárala. Si tienes que investigar en la historia también, la historia confirma la Biblia. De hecho, la historia confirma los acontecimientos bíblicos. La ciencia confirma la Biblia. Ahora, pueda que tú tal vez me digas, pero es que yo no entiendo, yo leo y no entiendo. Bueno, pídale a Dios, al Padre, en el nombre de Jesús, que te ayude. Bueno, la Biblia dice así, dice que le pidamos al Padre, en el nombre de Jesucristo, la ayuda, que le pidamos que envíe a su Espíritu Santo para que Él sea el que nos ayude a entender la Biblia. Entonces pídale al Padre, pídale en el nombre de Jesús que lo ayude, que usted quiere cambiar, que usted quiere conocer quién es Jesús, que usted quiere conocer la vid verdadera. Y Dios no le va a negar eso, porque la Biblia dice, pedid y se os dará, el que pide recibe. Si usted tiene anhelo de querer conocer cuál es la vid verdadera, porque siente que donde está hay ciertas cosas que no encajan, que le muestre, pídale a Dios y comience a leer la Biblia. Obviamente tiene que comenzar a leerla. A medida que usted la lea, Dios le va a ir mostrando la verdad de la que Jesús tanto habló, porque la Biblia dice que el Espíritu Santo es el que nos instruye. O sea, el Espíritu Santo que fue enviado aquí a la tierra cuando Jesús partió al cielo es el que te va a ayudar a entenderla, a entender el mensaje, pero tú tienes que leerla. Recuerda que dependiendo de dónde tú estés alimentándote, ese alimento que estás recibiendo es lo que tú vas a absorber. Ese alimento que tú estés recibiendo donde te estés congregando es lo que tú vas a absorber como conocimiento. Y si ese alimento que tú estás recibiendo es de una vid falsa, pues obviamente vas a permanecer en engaño, porque no es alimento de la vid verdadera. Si comes sana doctrina, vas a permanecer en la verdad, vas a conocer la verdad. Si comes falsa doctrina, vas a permanecer en engaño, en falsedad, en mentira, creyendo que lo que estás creyendo, valga la redundancia, es verdad. Entonces puede que estés absorbiendo mentira, engaño, falsedad, vestido como una verdad. Y si comes engaño, cada día vas a estar más engañado. Comienza a alimentarte de la vid verdadera, de la comida verdadera. Aliméntate de la palabra. Recuerda, Juan dice, Jesús es la palabra, Jesús es el verbo, Jesús es la palabra, Jesús es el pan. Es por eso que Jesús dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jesús nos mostró claramente y lo dejó establecido en la Biblia cuál es la vid de la cual tú te debes alimentar. Y yo me debo alimentar. Y esa vid es la palabra. Y Jesús es la palabra. La Biblia es la palabra. La Biblia es Jesús. Que Dios les bendiga. Los invito para que nos ayuden a compartir estos temas. Y que ojalá les sea de bendición no solamente a usted que lo está viendo, sino a muchas otras personas. Saludos, bendiciones. Saludos, bendiciones. Somos Project King Studio Music, un proyecto de Dios y para Dios. Sigamos caminando hacia una eternidad con Dios.